Empieza Alejandro, Buenas, entonces. Buenas noches. buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Somos del grupo de Derecho Constitucional. Hoy vamos a abordar el tema de la acción de inconstitucionalidad abstracta. Los disertantes son mi persona, Alejandro César Saucedo, Jenny Montero, la compañera Marisol Silo Rojas, la compañera Alicia García Ortiz y Shirley Catherine González Padilla. Va a empezar mi persona. La diapositiva, por favor. Muy bien. Tenemos un memorial de acción de inconstitucionalidad abstracta que va dirigido hacia el presidente y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, a solicitud de una acción de inconstitucionalidad abstracta, legitimación activa, Henry Gutiérrez Farel, en condición de diputado nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, amparado en el artículo 74 del Código Procesal Constitucional, acreditando su personería documentada con credencial de diputado. ¿Contra de qué? De la ley para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de la asistencia familiar RENAP, la ley 479 de 2023 y su disposición adicional primera y segunda, lo cual ha vulnerado algunos artículos de nuestra Constitución Política del Estado y de la ley 603. Siguiente, por favor. Personería jurídica. El Código Procesal Constitucional en su artículo 74 establece Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Punto número 2. Normas que infringen la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. Los derechos que se han vulnerado son el derecho a la dignidad personal, derecho a la privacidad de datos personales y electrónicos, derecho a la privacidad de datos financieros, derecho al trabajo, derecho político a ser elegido en cargos públicos, el derecho al debido proceso, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la locomoción. Siguiente. Punto número 3. Vamos a hablar acerca de las normas constitucionales y del bloque de constitucionalidad que han sido infringidos. El artículo 22, también el artículo 21, el artículo 333, el artículo 46, el artículo 26, el artículo 115 en su numeral 2, el artículo 56 en su numeral 1 y el artículo 21 en su inciso 7 de nuestra Constitución Política del Estado. Vulneración y principios y valores del artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Se han vulnerado ¿qué? El vivir bien, la vida armoniosa, vida buena, la igualdad, el bienestar común. La ley del RENAT ha transgredido mediante la implementación de nuevos artículos, así como la modificación de los antes ya mencionados. Restringiría de forma precisa y contundente la forma de vida de los obligados u obligadas, ya que al ser tan invasivo en base a la privacidad de datos electrónicos, financieros, restricción de viajes por deuda de asistencia familiar, incumplimiento de las funciones del Estado. ¿Se ha incumplido en qué? ¿Y el Estado debería hacer qué? El Estado debería garantizar una sociedad justa y armoniosa. El Estado debe garantizar el bienestar y el desarrollo y la protección e igualdad de las personas, así como también garantizar la unidad del país. Doy paso a la siguiente compañera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeras y compañeros. Vamos a hablar en este segundo, continuando con el tema, ya, sobre el bloque de constitucionalidad. Para entender qué es el bloque de constitucionalidad, vamos a explicar en qué consiste.
Es el conjunto de disposiciones, principios, valores de contenido constitucional que se encuentran fuera del texto de la Constitución como tal, pero se hacen parte de él por la disposición expresa del mismo. Establecido en el artículo 410, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y la norma de derechos comunitarios ratificados por el país, concordante con el artículo 256 de la misma norma. Estos artículos nos permiten incorporar y aplicar las normas y tratados, convenios internacionales de nuestro Estado que haya ratificado, por lo que a continuación haremos mención a todas las normas supranacionales. Por ejemplo, el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, el protocolo de San Salvador, vamos a hablar en su artículo 4, que dice no admisión de restricciones, ¿no? En el artículo 5, alcance de las restricciones y limitaciones. En el artículo 6, derecho al trabajo. En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del Pacto de San José se vulneran los siguientes artículos. El artículo 11, el protección de la honra y de la dignidad. En el artículo 21 dice derecho a la propiedad privada. En el artículo 22, derecho de circulación y de residencia. Y en su artículo 23, derechos políticos. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se vulneran los siguientes artículos, en el 17, en el 23 y en el artículo 25. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 5, derecho a la protección a la honra, en su artículo 6, derecho a la Constitución y a la protección de la familia, en el artículo 8, derecho a la de residencia y tránsito, en el artículo 14, derecho al trabajo y a una justa retribución, el artículo 18, el derecho a la justicia, y en el artículo 20, el derecho de sufragio, y por último, el artículo 23, el derecho a la propiedad. En el punto 3.7, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, dice, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. En el artículo 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el Estado. Y por último dice, no, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso su propio, y a regresar. En el artículo 16 dice, los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Y en el artículo 17 dice, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Y en el artículo 21 dice, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho al acceso en condiciones de igualdad y a las funciones de su país. Y el artículo 23 dice también, toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, al igual salario por trabajo igual. Y toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que se le asegure, así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana. Siguiendo con el tema, le doy paso a mi compañera para que siga explicando sobre el tema. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Prosiguiendo con el tema, la procedencia de la acción de inconstitucionalidad abstracta. Según sentencia constitucional plurinacional número 1925 del 2012, del 12 de octubre, señaló que el constituyente le ha conferido al Tribunal Constitucional Plurinacional el ejercicio de la jurisdicción constitucional, que entre finalidad tiene ejercer el control de la constitucionalidad de leyes, estatutos orgánicos, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanza y resoluciones no judiciales. Asimismo, señaló la sentencia constitucional plurinacional 790-2012 del 20 de agosto que el constituyente le ha conferido al Tribunal Constitucional Plurinacional el ejercicio de la jurisdicción constitucional, que entre sus finalidades tiene
velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de la constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Siguiente. De la misma manera, la sentencia constitucional plurinacional 532-2012, el 9 de julio del 2012, conjunto a la sentencia constitucional 19-2006 del 5 de abril, siguiendo el criterio expresado por la sentencia constitucional 51-2005 del 18 de agosto, en cuanto a los alcances del control normativo posterior de constitucionalidad que ejerce a través de recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad, señala que abarca los siguientes ámbitos: la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con la norma de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha ley. La interpretación de las normas constitucionales, así como la de la disposición legal, sometida al control desde y conforme de la Constitución Política del Estado. Fundamentación de la acción de inconstitucionalidad en los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa. La supremacía constitucional. El derecho a la dignidad personal se encuentra en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado. Esta dignidad es inviolable como derecho fundamental, el cual la ley del RENAF ataca a las personas obligadas en derechos inherentes a su persona, degradándolo con las publicaciones que se realiza en el Registro Nacional de Asistencia Familiar sin autorización expresa de los obligados, sin tomar en cuenta su situación económica, financiera o situación de salud. Peor aún, su situación de privación de libertad. El derecho a la privacidad de datos personales y electrónicos, establecido en el artículo 21, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, ya que la norma suprema se rige por tratados y convenios supranacionales en los que protege los derechos de la privacidad, intimidad, propia imagen y honra, tomando en cuenta que esta ley reitera la invención de información que no es autorizada por las personas obligadas, atacando su privacidad personal. El derecho a la privacidad de datos financieros está descrito en el artículo 336 de la Constitución Política del Estado, ya que desde nuestra norma suprema se protege los datos financieros de toda persona dentro del territorio nacional, salvo que se presuma la comisión de un delito financiero, que en la situación actual sería incongruente con las acciones por parte de la ejecución de esta ley RENAF. Y el derecho al trabajo, establecido en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, en el cual establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y remuneración justa, que sin la cual no podría cubrir esta necesidad, ya que la priva directamente de no poder trabajar en entidades públicas, a su vez también la priva de renovar la licencia de conducir, de la misma forma la renovación de la cédula de identidad, y le priva a otros menores descendientes de los obligados de poder cubrir las necesidades básicas, existiendo una colisión de derechos de menores en desigualdad debido a esta normativa que profana nuestra Constitución. Sigue el tema, la siguiente compañera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a seguir explicando sobre el tema de los derechos vulnerados por esta nueva ley del RENAP. Vamos a hablar sobre el derecho político a ser elegido en los cargos públicos. En la Constitución Política, en el artículo 26, como en el artículo 234, nos menciona que el poder de ser elegible mediante una designación directa, mediante voto u otro cargo público, pues coarta este derecho nacional y mundial, ¿no? Y a su vez de ejercer un medio por el cual puede obtener una justa remuneración. Al truncar el acceso al poder ejercer los demás derechos, tendrían como resultado el hundimiento económico de la persona sin lugar a oportunidades de trabajo y elección. La siguiente diapositiva.
Vamos a hablar también sobre el derecho al debido proceso, que está descrito en nuestra norma suprema en el artículo 115, numeral 2, eh, ya que al insertarse esta ley del RENAP ingresa como preferente el derecho del beneficiario sin tomar en cuenta los procedimientos descritos en la norma adjetiva, básicamente porque altera y vulnera el debido proceso, entendiendo el mismo como un derecho fundamental a un debido proceso. Pronto y oportuno proceso, procedimiento judicial o administrativo. También vamos a hablar sobre el derecho a la propiedad privada, descrito en el artículo 56, numeral 1 de la Constitución Política del Estado, en el cual establece que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva. La ley del RENAP transgrede este derecho constitucional al no permitir el registro de la matriz notarial de compraventa de bienes inmuebles. También vamos a hablar sobre el derecho a la libre locomoción, el cual está descrito en el artículo 21, inciso 7 de nuestra Constitución, donde protege el derecho a la libertad de residencia, permanencia o circulación, incluyendo la salida del país. Sin embargo, esta ley del RENAP priva, restringe y coarta este derecho a la libre locomoción al restringir la salida del país de oficio. También vamos a hablar sobre el derecho a la familia, el cual está descrito en el artículo 63 y 64 de nuestra norma suprema, tomando en cuenta que es un derecho fundamental el de formar el núcleo de nuestra sociedad. Que al momento de restringirnos este derecho, pues peligra la multiplicidad de las personas y de la procreación de los hijos. Doy paso a la siguiente, por favor, a la siguiente compañera. Buenas noches, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre las violaciones de la supremacía constitucional y la jerarquía normativa. Las violaciones que presenta la presente ley. La violación del derecho a la privacidad de datos personales y electrónicos, lo cual establecen en su artículo 4, 5, 8 de la presente ley y vulneran los derechos a la privacidad establecidos en el artículo 21, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, ya que no solicita autorización de parte de los obligados a que se registren los datos personales en este registro nacional, donde se insertarán las resoluciones judiciales sobre el pago de asistencia familiar, asemejando así de tal manera a lo que se llama REHAP, antecedentes penales. Asimismo, vamos a hablar sobre la violación de los derechos a la privacidad y los datos financieros, lo cual está en la presente ley en los artículos 6, 7, 11, 12 y 15, que vulneran el derecho constitucional descrito en el artículo 333 de la Constitución Política del Estado, ya que de manera arbitraria y sin autorización alguna también podrían acceder a las cuentas bancarias de los obligados, las entidades financieras, a simple solicitud de tercero, con prestación o sin mandato para verificar los depósitos sobre la asistencia familiar. Asimismo, se encuentra la violación al debido proceso, artículo 10, que está en la presente ley, procesos judiciales por el cobro de deuda, con el cual está de la mano en el artículo 232 y 334 y asimismo 342, desistimiento de la pretensión por pago, ya que mediante el artículo 10 de la ley adicionada faculta a la autoridad jurisdiccional a que pueda considerar de manera preferente el pago de la asistencia familiar. Violación de derechos a la propiedad privada. En este artículo ataca toda forma directa a las futuras propiedades que pueda adquirir, ya sea por herencia, compensación, ascensión, compraventa, usucapión u otra manera de adquirir la propiedad, ya que lo obligado a los funcionarios de derechos reales que una vez realizado el registro de oficio se deberá consultar al RENAF. En caso de estar registrado como deudor, se deberá hacer conocer a la autoridad judicial para que ordene la anotación preventiva del bien inmueble. Asimismo, se ve la violación del derecho a la libre locomoción, artículo 16 en la presente ley, que es la prohibición de emisión de pasaporte y salidas del territorio nacional. Así también está la violación al derecho a las familias, artículo 157,
manifestación para el matrimonio, y lo que hace que modifique este artículo en su párrafo 2 es incrementar la verificación sobre la existencia de una deuda en el Registro Nacional de Asistencia Familiar. Con lo que se acaba de exponer, podemos ver que hay una colisión de derechos y respetando la supremacía del menor. Asimismo, hacemos mención conforme al petitorio de la presente acción, que la acción constitucional abstracta contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de la Ley para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de la asistencia familiar, llamada RENAF 479, quebrado 2023, y su disposición adicional primera que modifica los artículos 116, 117, 127, 147, 216, 273, 286, 415, 442, 448 y 483 de la Ley 603, asimismo con la disposición adicional de la segunda, la cual incorpora el parágrafo sexto del artículo 109, incorpora los parágrafos séptimo y octavo del artículo 116, e incorpora el párrafo cuarto del artículo 126, e incorpora el inciso E del artículo 201, y asimismo incorpora el artículo 415 bis de la Ley 603. Por contrariar y vulnerar los derechos a la dignidad de la persona, derechos a la privacidad de datos personales, electrónicos, derechos a la privacidad de datos financieros, derecho al trabajo, derecho político a ser elegido en cargos públicos, derecho al debido proceso, derecho a la locomoción y al principio de supremacía constitucional y jerarquía reconocido en los artículos 410, 256 de la Constitución Política, con concordancia con la Convención Americana de los Derechos Humanos en sus artículos 11, 21 y 22 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 8, 12, 13, 15, 16, inciso 1, artículo 17, 21, inciso 3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Solicitamos se proceda a la admisión del mismo previo a los trámites de ley, se declare la sentencia de inconstitucionalidad de la ley impugnada con los efectos previstos en el artículo 78 del Código Procesal Constitucional, párrafo segundo, numeral 3 de la inconstitucionalidad total de la norma legal impugnada, tendrá efecto abrogatorio sobre todo ello. Asimismo, tenemos en el otro sí primero que acredita personería, en el otro sí segundo señala el órgano generador de la norma impugnada, en el otro sí tercero tenemos adjuntada la norma impugnada, y en el otro sí cuarto señalamos el domicilio procesal. Es todo lo que ha presentado el accionante Henry Gutiérrez Farel. Muchas gracias. Agradecemos su atención, estimado doctor, estimado compañero. Eso ha sido la presentación acerca de esta defensa sobre este caso muy importante de la acción de inconstitucionalidad abstracta. Muy agradecidos por todas las compañeras que han hecho partícipe de esta defensa muy importante para la carrera y para la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias, doctor. Gracias por su participación y atención. Corte la grabación, compañera.